¿Cuál era el modelo tradicional? Les decía, bueno, pues la justicia laboral estaba en manos de 3 personas, como les decía, tripartitos, que era un representante del Estado, ¿sí? Un representante del sector empresarial y un representante del sector obrero. Esto, según el constituyente de Querétaro, pues daba la certeza a las partes en un conflicto laboral de que en este iba a haber un equilibrio en las decisiones y en las determinaciones que la autoridad laboral tomara. Toda vez que, como reitero, pues las decisiones, los laudos eran previamente analizados y aprobados para elevarse a la categoría de tal por la representación obrera, la patronal y la representación del Estado, que era pues la figura de los presidentes de la Junta Local y de la Federal, o de las juntas locales y de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y en su caso, pues, de las juntas especiales de conciliación y arbitraje. Reitero, ese modelo tradicional de hace más de 100 años, bueno, pues cambia para recaer la justicia laboral en una sola persona, que sería un juez de lo laboral, y aunado a ello, pues, la justicia laboral ya no depende del Ejecutivo, sino del Poder Judicial. ¿Sí me escucho? ¿Me sigo escuchando bien? Perfecto. Entonces, esto es uno de los puntos importantes, pues, y de la parte medular. Comentarles que el 24 de febrero del 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación ese decreto en el cual se reformaron, y la raíz de todo esto de lo que vamos a hablar y que nuestra compañera Ruth va a ahondar ahorita un poco más, el artículo 107 y el 123 constitucional. Recordemos que de ahí emana, pues, principalmente del 123, todo nuestro derecho obrero. De la Unión, el 17, bueno, se inició este proceso de sustitución de las mencionadas juntas de conciliación y arbitraje. Y eso tiene 2 instancias y 2 implicaciones que vale la pena resaltar: la instancia administrativa y la jurisdiccional. La administrativa implica que, pues, recaerá en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del cual, reitero, ahorita nuestra compañera nos va a hablar más a fondo, a través de sus delegaciones u oficinas regionales, valga la redundancia, la conciliación competente, estos centros además, para llevar a cabo el registro de los sindicatos. Todo lo que anteriormente se conocía en las juntas especiales, ahora va a ser concentrado en estos centros de conciliación y registro laboral, o en sus delegaciones, según sea el caso. Y la parte jurisdiccional, que, como les decía hace un momento, implica que se transfiere a órganos integrados unipersonales, es decir, en un solo juez, la impartición de justicia, y se abandona la integración tripartita de las que hace unos minutos les hablaba. Sin más, pues, entonces se reforma el apartado A del artículo 123 constitucional, que, como les decía, de ahí emana todo nuestro derecho obrero. Y parte de las justificaciones que se da para hacer esta reforma y cambio al modelo tradicional que estuvo vigente, como les decía hace un rato, durante más de 100 años, y que se basaba en esa justicia tripartita, era, pues, que había rezago en las juntas de conciliación, había quien hablaba de corrupción, etcétera, y bueno, pues se plantea que con esta reforma, parte de las mejoras, va a ser una justicia más dinámica, más transparente, ¿verdad? Y sobre todo se habla por algunos especialistas en la materia de que el viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos, ¿verdad? Y una de las bondades que ven a esta reforma es que el nuevo modelo que se propone, por lo menos en teoría, se funda en una muy amplia libertad, propone una mayor democracia sindical, ¿verdad? Y esa es como la bandera, pues, o una de las banderas principales de
de esta reforma, ya que pues el esquema que está por concluir, una de las críticas es que constituyó un sistema de negociación colectiva manejado, reitero, discrecionalmente, según lo mencionan algunos críticos, por los gobiernos en turno. Entonces, pues se pretende que el sistema o el modelo que se inaugura, según quienes defienden esta reforma, dejará a los trabajadores el poder de decisión sobre pues las condiciones en que se va a llevar a cabo sus organizaciones sindicales. En teoría, pues reitero, quienes defienden esta reforma, además del cambio de la estructura tradicional, pues hablan de que lo rescatable es que debe haber o va a haber una mayor democracia sindical. Falta ahora su instrumentación, la cual pues va a tomar en algunos casos, como en los tribunales adscritos al Poder Judicial, 2, 3 años ya. En otros asuntos como la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical y Contratos Colectivos, el plazo es un poco menor, pero bueno, pues las modificaciones van a entrar en vigor ya en unos escasos meses o años. Y bueno, pues yo creo que como introducción y datos a rescatar en relación al tema de la reforma es lo que les puedo comentar hasta este momento. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Ruth Montoya para que ahonde un poco y les abunde en relación a las nuevas autoridades laborales que implica esta reforma, y para que ahonde precisamente y principalmente en lo que les decía, ella les va a exponer sobre lo que son y cuáles son sus funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus delegaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, yo les voy a platicar un poquito porque es bastante extenso, lo que es el procedimiento conciliatorio prejudicial y que es obligatorio para poder tener acceso a la justicia ante el juzgado laboral, el que ahora va a ser el que lleve las demandas laborales. Pues iniciando, se tiene que hacer una presentación de una solicitud hacia el Centro de Conciliación y Registro con datos pues muy específicos, que son pues el nombre del trabajador, su CURP, hay que adjuntar una identificación oficial con domicilio y proporcionar un domicilio dentro ay, se me fue. Esto es para lo que es las notificaciones, que se tenga ese domicilio dentro de la residencia del centro de conciliación. El nombre de la persona, obviamente, que se va a citar, ya sea sindicato o empresa, y su domicilio para notificarle y el objeto de la cita a la contraparte. Con esto se inicia el procedimiento prejudicial conciliatorio y es muy importante también que conozcamos que los elementos aportados por las partes en esta audiencia de conciliación van a estar protegidos por los datos, por la protección de datos personales, y así como la ley de transparencia y acceso a la información pública, que esto la verdad es bastante importante porque probablemente muchos tendrán temor de que si exhiben algún documento después vaya a ser tomado en su contra, ¿sí? Bueno, ahora con respecto a las notificaciones, el solicitante en el momento que solicita su audiencia o la cita para la conciliación, en el mismo acto se le deberá de dar conocimiento de la fecha y hora de su audiencia. El cual no deberá, bueno, todo el proceso de conciliación no deberá de pasar de 45 días naturales. La presentación de la solicitud pues se hará en el centro correspondiente vía comparecencia o también electrónica. Esto también nos da un avance muy significativo, porque pues anteriormente pues nada más era presentarlos físicamente y ahora tenemos los medios para poder hacerlos. Al momento de que se reciba la solicitud, la autoridad, como ya les dije, es conciliatoria,
proporcionará el día y la hora para la celebración de la audiencia, y la cual deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la solicitud, que también pues es muy apropiado, porque no tardaríamos tanto pues en llevar este procedimiento que es obligatorio. La notificación al patrón, se notificará personalmente al patrón con 5 días de anticipación a la audiencia de conciliación, y obviamente con el apercibimiento de que si no comparece, pues será acreedora de entre 50 y 100 veces en la unidad de medida de actualización, el UMA, y además de que se le tendrá por inconforme con el arreglo conciliatorio, ¿sí? También habrá una asignación de un número de identificación con un buzón electrónico, para que por medio de este medio ellos puedan tener acceso a cualquier información, y también se le designará un turno por las salas de conciliación. Ahí mismo también, en caso de que el trabajador o la persona que solicite la conciliación, la autoridad no sea competente, tiene la obligación de enviarlo en ese momento a la autoridad competente y hacerle saber a la persona que lo está tramitando, para que se haga presente en donde es competente su solicitud. Aquí me llama la atención porque, con respecto a las comparecencias, aquí como que siento que sí retrocedemos un poco, porque el trabajador podrá ser acompañado de una persona de confianza, no precisamente de un abogado. Entonces eso pues nos lleva a que cualquier persona pueda entrar en estas situaciones, y que no haya la situación que mucho tiempo tuvimos, ajá, que no conoce la materia, y que probablemente pues no sea la persona indicada para llevar un procedimiento como este, ¿sí? Pero bueno, así lo marca ahora la nueva ley, y pues así tendrá que ser. Que claro que también puede ser acompañado de un abogado, ¿verdad? Que sería lo ideal. Las actuaciones de la autoridad, ellos tienen la obligación de formular un acuerdo conciliatorio entre las partes para dar por terminada la controversia. Entonces ellos son los que deben de llevar esta conciliación. Ellos mismos emitirán una constancia de que se agotó la etapa conciliatoria, porque como les digo, ya va a ser indispensable tener esa constancia para poder acudir ya a un juicio laboral. También existe la posibilidad de las partes de solicitar una nueva audiencia en caso de que no se arreglen en la primera, y esta se deberá de llevar a cabo 5 días posteriores, no más. Es lo que dice la ley, ¿verdad? Esperemos que sí lo podamos lograr. En caso de que no llegue a comparecer alguna de las partes, pues si es el que solicitó la audiencia, pues se le tendrá por no presentado, y se mandará su expediente al archivo. Y en caso de que no venga el patrón o el citado, se le hará saber por boletín o por buzón electrónico la nueva cita. Y obviamente, bueno, en esta materia, si no es posible notificar al patrón, pues y no hay una constancia, tenemos que percatarnos de que realmente exista esta notificación de la parte. Y obviamente aquí, ya sea que el interesado quiera que se le entregue a él la notificación para que él la haga llegar al patrón o a la persona citada, o habrá notificadores que lo hagan por parte del centro. O sea que también aquí tenemos estas dos opciones. El convenio que se llegue a celebrar entre las partes, pues obviamente el centro tendrá que checar pues que se cumplan con los requisitos y prestaciones de ley, para que cumpla con todos los requisitos y no se violen los derechos de los trabajadores, que es lo que pues nos interesa en este caso.
También habrá un convenio que se tenga que hacer por pagos diferidos, porque también es una opción de que el patrón no tenga que pagar una cantidad en el momento de que se llega a la conciliación, y darle esa opción, ¿verdad? De que puede dar pagos diferidos tal vez. Y obviamente aquí también es bien importante fijar una pena convencional por si el patrón no llega a cumplimentar ese convenio. También habrá, perdón, la ley también ahorita prevé unos supuestos de excepción de instancia conciliatoria, los que no están expuestos a esta etapa conciliatoria, que podría ser, por ejemplo, los beneficiarios por muerte. Esos se tendrían que ya ir directamente al juicio. Los que reclamen seguridad social, la tutela de derechos fundamentales, como son la libertad de asociación y trata laboral como trabajo forzoso y obligatorio, y el trabajo infantil. Ellos están exceptuados, de la etapa conciliatoria. Igualmente también nos hace mención la propia ley de la discriminación en el empleo, la ocupación por embarazo, que también muchas veces son personas que están pueden ser violentadas por su estado, razones de sexo, de orientación sexual, raza, religión, etcétera. Entonces, como les comento, esta audiencia conciliatoria es obligatoria y se tiene que agotar este procedimiento para poder entrar allá a un juicio laboral, que yo tengo fe y esperanza, lo veo muy romántico tal vez, que muchos de los juicios se arreglen en esta etapa. Entonces, eso bajaría muchísimo totalmente la carga de trabajo a los juzgados, que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, porque ahorita, pues obviamente, como sabemos, las juntas laborales están excedidas de trabajo, y sobre todo ahorita con la pandemia se vino a hacer una cuestión muy, muy complicada para las propias autoridades. Como ya les comentó el magistrado Darío, hay 10 entidades federativas que tienen que implementar ya este nuevo modelo a partir del 1 de octubre de este año, que son Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Y nuestro estado está contemplado iniciar dicha reforma hasta el año de 2022. Así de que todavía tenemos tiempo para prepararnos y hacer un buen inicio de esta nueva reforma. Eso será todo por mi parte, y nuevamente dejo con ustedes al magistrado para que continúe con la plática. Gracias. Muchas gracias, maestro. Continuamos. Licenciado Darío. Muchas gracias. ¿Me escucho? Bien, bueno, pues, como decía la maestra Ruth, una vez que las partes acuden a la instancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y suponiendo que por alguna situación no llegan a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la controversia, este centro les otorga una constancia con la cual van a acudir ante pues el ahora juzgado laboral, y pues tendrán que ese documento, esa constancia de que acudieron ya ante la instancia conciliatoria, que por circunstancias diversas pues no pudieron pues tendrán que irse a la parte jurisdiccional, y esto es pues ante la autoridad laboral en ese nuevo modelo del que les hablaba hace un momento. ¿Qué quiere decir y cómo se hace eso? Bueno, pues el procedimiento inicia, como todo, con la presentación propiamente del escrito inicial de demanda ante Oficialía Común de Partes o unidad receptora del tribunal competente. En este caso, reitero, el tribunal competente es pues el tribunal, el nuevo modelo del tribunal laboral, ante el señor juez de lo laboral. En estos actos procesales de la fase escrita y hasta antes de la audiencia preliminar, es importante mencionar que el tribunal puede auxiliarse
para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor. Esta es una de las novedades que trae la reforma, y este secretario instructor puede dictar algunos acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? Bueno, pues desde la admisión de la demanda, el prevenir a las partes en caso de que el prevenir a la demandada y en caso subsanarla conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la propia ley reformada, el ordenar la notificación a la parte demandada, el ordenar las vistas, traslados y notificaciones a las partes, puede también admitir o en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones de la demandada y las acciones de la actora, dictar incluso providencias cautelares, etc. Bueno, anteriormente la demanda se presentaba inclusive, o en el antiguo modelo que todavía está en peligro de extinción. El actor presentaba su demanda en oficialía común de partes, esta tendría que turnarlo a la junta competente según el giro o actividad del patrón, y los presidentes auxiliares eran quienes dictaban ese acuerdo o auto al que conocíamos como auto de abocamiento. ¿Y por qué auto de abocamiento? Porque como su nombre lo dice, es el acuerdo, el primer acuerdo mediante el cual la autoridad laboral se aboca al conocimiento de esa controversia. En ese acuerdo establece cuáles son las acciones principales del trabajador, en este caso actor, en este ejemplo que doy, en contra de quién promueve, cuál es su domicilio, y cita a las partes a una audiencia en la que precisamente se llevaba a cabo por la propia autoridad Junta de Conciliación y Arbitraje, todavía digo en punto de extinción, para una conciliación y para pues que el actor exponga su demanda y el demandado oponga sus excepciones y defensas, etcétera. Reitero, una de las novedades es esto que les comento, que ahora el juez se auxilia de este secretario y, bueno, pues son parte de las atribuciones que tiene, además, pues, de lo que el juez le ordene al respecto. Es importante comentarles, pues, que contra los actos o omisiones de este secretario instructor, que es una nueva figura, procede el recurso de reconsideración, que es un recurso que también hasta la fecha pues no operaba dentro de la Ley Federal del Trabajo que conocíamos anterior a esta reforma. Y este recurso, al que llamamos de reconsideración, deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar. Hablamos de una audiencia preliminar o otra novedad, ¿verdad? Este recurso de reconsideración es importante mencionar que debe ser resuelto de plano, escuchando a las partes por el juez que conozca de este asunto en una audiencia pues a la que se va a dar el lugar. Y de resultar fundado el recurso, el juez debe modificar en su caso lo que proceda del acto impugnado al secretario del que hablábamos, instructor, y va a prever lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión que hasta ese momento la autoridad haya cometido, concretamente el secretario instructor del que se estaba auxiliando. Esto lo resuelve entonces el juez. Reiteramos, dentro de la oralidad que impera en el derecho obrero, bueno, pues la ley establece que la demanda debe formularse por escrito, ¿sí? Debe el actor acompañar las copias suficientes para correr traslado a los demandados, y establece la ley que si el trabajador no acompaña las copias suficientes, pues somos tan paternalistas, y como hablamos de un derecho social, hablando del derecho obrero, el tribunal va a subsanar esa omisión, lo cual entendemos como que el tribunal va a sustraer las copias necesarias para correr traslado a las demandadas. No sé si por ahí el maestro Félix quiere hacer alguna acotación. Miren. Bueno. Su apunte. ¿Puedo hablar? ¿Ya me oyen? Adelante. Oigan, nada más acotando lo que dice mi excelente amiga Ruth y mi gran magistrado Darío, presidente de nuestro tribunal democrático. Quiero acotar lo que dice Darío.
porque a mí me preocupa mucho la reforma del 19, donde esa suplencia de la deficiencia de la demanda y esa, ¿sí?, tutela procesal se traducen en que el nuevo juez tendrá la obligación de suplir o enderezar la demanda. Perdón, hoy por hoy nuestra ley del 12 dice, yo te prevengo, si tú no aclaras, pues es tu problema. Y si pierdes por no aclarar, yo ya no respondo. Pero con la ley del 19, perdón, es si yo te prevengo y tú no aclaras, ¿sí? Es mi obligación de mi juez aclarar. Oigan, espérenme, es juez, no adivino, tiene un nombramiento, de las partes, ¿no? no tiene una bola de cristal. Y si yo dije que trabajaba de 12 horas diarias y no demando tiempo extra, ¿por qué será? ¿Porque me lo pagaron? El juez, ¿cómo va a adivinar esto, Dios mío? Perdón, es cuanto, amigos. Perdón, ya no interrumpo. Muchas gracias. No, hombre, como siempre, atinados los apuntes de el maestro de maestro, Félix Octavio García Nambo, gran amigo y excompañero de luchas sociales. Bueno, continuábamos pues con los requisitos para la presentación de la demanda. Obviamente, el actor, pues además de acompañar las copias suficientes para los demandados, debe señalar en ella, por lo menos, aunque no hay un modelo establecido en la ley, pero no hay un formato establecido, pero sí establece los requisitos que con una redacción u otra pues se deben contener como mínimos para poder iniciar con el procedimiento. Entonces se debe señalar claramente el nombre, domicilio del demandado. Obviamente si ahí prestaste tus servicios, pues lo menos que sabes es el domicilio del demandado, que también esta es una novedad porque la ley anterior a la del 19 efectivamente establecía, y hasta ahí no sé qué opinen, pero bueno, yo coincidía con que había solamente la situación del nombre. Había obreros que no necesariamente sabían quién era su patrón, y voy a dar un ejemplo. Yo les pregunto si la cajera de X empresa de autoservicio, para no meter goles, pero imagínense la de la que antes era una G así grandota y ahora es como una S, empieza con S. Si el cajero de una de esas tiendas de autoservicio, pues sabe quién es su patrón. Sabemos que son emporios en los que, para empezar, no es un solo dueño, son sociedades anónimas, ¿no? En donde los dueños pues son varias personas. Entonces, la ley anterior establecía pues que cuando el trabajador ignorara el nombre de su patrón, bastaba con que señalara el domicilio y donde prestaba sus servicios y la actividad que prestaba, para que la autoridad pues se abocara al conocimiento de ese juicio y mandara a llamar a quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo X, Y o Z, ¿sí? Actualmente la ley reformada dice, no, tienes que señalarme el nombre y domicilio del demandado, y en su caso los datos que establece, bueno, el artículo 712, que era del que hablaba. Bueno, sí habla aquí de que si se ignora el nombre del demandado, pues tiene que establecerlo ahí puntualmente, pero de entrada establece pues la obligación de decir quién era su patrón, ¿sí? Otra de las novedades es que ahora establece como parte de los requisitos que se deben acompañar ya las pruebas pues que funden las acciones reclamadas. Anteriormente era como una posibilidad que daba al arbitrio del actor si acompañaba su demanda a las pruebas o se esperaba hasta la etapa procesal oportuna, decíamos, ¿no? Comúnmente en la práctica les comparto que, bueno, quienes se dedican a esto como litigantes no estilaban acompañar las pruebas desde que presentaban su escrito inicial de demanda, porque sostenían pues que era como de antemano mostrar el juego a la parte contraria, ¿no? ¿Qué elementos tengo para acreditar mis acciones? De manera que se esperaban hasta la etapa procesal oportuna para exhibir entonces ahora sí el juego y decir, estas son las pruebas que tengo para acreditar mis acciones.
Ahora no, ahora la ley dice, pues si tú estás diciendo la verdad, acompaña tu demanda y no tienes razón para no exhibir cuáles son tus elementos de convicción. Hechos o el hecho que pretende demostrar con ellas. Recuerden que pues sería inútil e intrascendente o ocioso que ofrezcamos pruebas sin señalar qué es lo que pretendemos acreditar con esos medios de convicción. Y otra parte muy importante que la ley no omite en esta ley reformada, que todas las pruebas deben ser acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo. Es decir, si yo anuncio que como patrón, en mis excepciones, pues que a diferencia de lo que el trabajador señala, yo no lo despedí, sino que él renunció y ofrezco como prueba la renuncia, pues tengo que exhibir el documento en donde está la voluntad expresa del trabajador firmada de su puño y letra de renunciar a los servicios que prestaba para la representada, ¿no? Entonces, no es posible anunciar que tengo la renuncia si no la exhibo en el momento de su anuncio. De ahí que, reitero, pues las pruebas tienen que ser acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo. Eso es muy importante. Y, bueno, otra parte importante es que en caso de no tener las pruebas en el momento de su ofrecimiento, hay que señalar de manera puntual el lugar donde estén esas pruebas que no se pueden aportar directamente. Doy el ejemplo del trabajador al que pues quiere acreditar su salario, pero el patrón no le daba recibos. Entonces, ese trabajador puede decir, bueno, pues los recibos originales yo los firmaba, pero siempre los resguardó el patrón, comúnmente, por decir algo así, en el domicilio donde estaba la fuente de trabajo. Hay que señalar puntualmente en dónde están esas pruebas que no puedo aportar en este mismo momento. Sí, maestro, con mucho gusto. A ver, si me permiten compartir algo, magistrado presidente Darío, amigo de muchas batallas. Cabrón. El más humilde de servidores, maestro de maestros. El más vago de mis compañeros. No miren la fama, maestro. No, miren, yo creo que ahí tocas un tema bien álgido, Rubén, que tengo que destacar, de veras, me duele, me preocupa. ¿Por qué? Inicialmente, sí, allá por allá con la ley del 80, sí, decíamos que las pruebas se deben de acompañar adjuntas con todos los elementos necesarios para su desahogo. Sí. Y me acuerdo que alguna vez nos ofrecían un video, un audio, donde constaba el despido. Y la obligación del oferente era adjuntar, ¿sí?, la videocasetera y la tele, ¿sí? Correcto. Aquellos VHS envueltos en aluminio que nos exhibían, ya platicamos por qué. Porque contaba la leyenda que les ponías un imán de bocina encima y se borraban. Sí. Y si estaban envueltos en aluminio no se borraban. Entonces juntaban el VHS envuelto en aluminio, la videocasetera y la tele. Y es lo que tienen que son los elementos necesarios para el desahogo. Claro, sí. Y luego la Corte certeramente dijo, a ver, espérenme, no se tienen que aportar en el momento del ofrecimiento. Se deben poner a disposición al momento del desahogo. Claro, y así empezamos a caminar con ese criterio que imperó con la ley del 12. Correcto. Pero a mí me preocupa mucho la literalidad de la ley del 19. Porque tú bien lo acabas de mencionar, Rubén, es que los elementos para el desahogo se deben de adjuntar al momento del ofrecimiento. Eso dice la ley del 19. Sí, así es. Manda a la porra la jurisprudencia. La ley del 19 agarra muchas jurisprudencias y las incorpora en su texto, como ya veremos usted con lo colectivo. Pero espérenme, en materia individual no incorpora esta jurisprudencia y dice literalmente, literal, que los elementos del desahogo se deben aportar junto con el ofrecimiento. Pregunto, CFDI, comprobante fiscal digital por internet, por fin se regula en la ley. Y ahí en el 800 y tantos te dice que
si se ofrece el comprobante fiscal digital por internet y si se ofrece el medio de perfeccionamiento, el secretario tendrá que entrar al portal del SAT a comprobar la integridad, ¿sí? O sea, que el comprobante, que el CFDI es íntegro e inalterado. Ok, qué padre, porque yo lo puedo revocar. Yo te mando un CFDI ahorita y lo revoco. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Siempre no. Dije, que siempre no. Ya tendrás tú que dar tu anuencia, es otra cosa. Pero, ¿a qué voy? Si me voy a la literalidad de la ley del 19, en cada ofrecimiento de pruebas que yo haga, ejemplo, del CFDI, que si no se genera el CFDI, mi pago de salario no es deducible de impuestos, tendré que presentar los medios de desahogo del CFDI, que es decir, una computadora, una tablet con acceso a internet para poderlo demostrar, lo cual va a encarecer de locura los costos de un juicio para un patrón. Es cuanto, amigos. Gracias por la intervención. Muchas gracias. Y apuntando más allá, maestro, y lo digo con toda humildad, la pregunta que yo me hago es si las autoridades estamos preparadas técnicamente para el desahogo de ese tipo de probanzas, ¿no? El tema de la cibernética, bueno, pues sabemos que un especialista puede alterar sistemas dentro de la cibernética o técnicos o electrónicos, y bueno, pues hasta dónde la autoridad está preparada con los conocimientos técnicos y científicos para el desahogo de ese tipo de pruebas. Yo les digo a las gentes que nos hacen favor de vernos, de acompañarnos, que bueno, pues lo importante aquí es que no necesariamente todos los que nos ven son abogados. La importancia de las probanzas es que tienden a acreditar la veracidad de lo que dice un trabajador, en este caso el actor, o un demandado, en este caso, bueno, pues el patrón, ¿no? Necesariamente uno se dice despedido en la mayor parte de los casos y uno dice yo no lo despedí, él faltó o él renunció. Uno de los dos está mintiendo, entonces las probanzas pues tienden a acreditar las acciones de la parte promovente o las excepciones de la demandada, y como autoridad uno tiene que valorar esas pruebas pues para llegar al conocimiento de la verdad. Yo siempre reflexiono y les comento a mis alumnos en la facultad que en mi humilde opinión existen dos tipos de verdades. La verdad real, que son la que solamente las partes en controversia saben, solamente ellas, y quienes son creyentes, pues allá Dios, ¿verdad? Es que los vio. Y la verdad legal, que es la que se puede acreditar. No siempre la verdad real es la verdad jurídica, ¿eh? Mucho cuidado con eso, y es la responsabilidad de quienes impartimos justicia. Apostamos a que la verdad real sea también la jurídica. Desafortunadamente no siempre la verdad real es la verdad jurídica. Pero de ahí pues la importancia de lo que estamos comentando aquí, de que las pruebas sean correctamente aportadas, de que estén los elementos necesarios para su desahogo, etcétera. No sé si quería comentar algo más, maestro Félix. Lo veo inquieto. Perdón, Sí, has bueno, hablado, todo eso aporta. perdón, Darío, has No, hablado adelante. breve y sustancioso. Sí, Dijiste señor. todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, bueno, ya hablábamos de que deben acompañar los elementos necesarios para el desahogo de estas pruebas. El actor es importante, acuérdense que es lo que tiene que acompañar a su demanda. Y obviamente debe acompañarse, y esa es otra de las novedades que la ley del 19 establece, debe acompañarse al escrito inicial de demanda la constancia de haberse agotado el procedimiento prejudicial ante el organismo de conciliación respectivo, que es pues los organismos de los que nos habló previamente la maestra Ruth Montoya, ¿sí? Se deben acompañar los documentos que acrediten la personalidad, eso es obvio, que se debe hacer, ¿verdad? Es decir, la personalidad del representante de cada una de las partes, como forma lo establece pues el artículo 192, fracción segunda de la ley de la materia, de la ley laboral. Y bueno, pues esto sí, principalmente la demandada promueve a través, reitero, de su representante. ¿Con qué se acredita esa representación, esa capacidad de representar al patrón? Les decía,
Muchas veces son sociedades anónimas, entonces hay un representante legal que por sí mismo o a través de un apoderado legal representa a esa sociedad. Esto se debe acreditar fehacientemente ante la autoridad. Y les decía, pues, las pruebas es importante ya aquí que se acompañen al escrito inicial. Una vez que se presenta esto, la ley habla de horas, lo cual me preocupa también porque ya no habla aquí de días, como anteriormente en estos aspectos. Recordemos que conforme a la anterior ley, solamente la parte colectiva, en la parte colectiva, todos los días y horas eran. En este procedimiento ordinario, el artículo 873 habla de que dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de demanda, esta debe turnarse al tribunal correspondiente. Y si la demanda se encuentra ajustada a derecho, este tribunal debe dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los 3 días siguientes. Como dice Ruth, pareciera algo inalcanzable considerando pues la carga de trabajo de las autoridades laborales, de las juntas de conciliación y arbitraje, en este caso, bueno, de los ahora nuevos tribunales laborales, porque, bueno, pues están rebasados, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, están rebasados con la cantidad de trabajo que hay y ojalá que se pueda cumplir con esto. Yo creo que es alcanzable si se invierte en personal, en capacitación y en equipo suficiente y adecuado para que las autoridades puedan cumplir con estos términos que la ley establece. De otra manera, honestamente, mi punto de vista es que esta reforma pues no va a ser como la solución, por lo menos al tema de el rezago del que se habla en las juntas de conciliación actuales. Al presentarse la demanda, el tribunal va a asignar, esta es otra de las novedades, un electrónico. En este buzón electrónico se le va a proporcionar el nombre de usuario, una clave de acceso, y a través de esta clave de acceso, pues va a poder consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten. Recuerden que anteriormente pues había que señalar un domicilio procesal para que los actores notificadores fueran personalmente a notificar a las partes y emplazar a la demandada con los apercibimientos que la propia ley y los que pues se dedican a esto conocemos. Entonces la novedad también es que hay que asignarse al actor ese buzón electrónico y mi pregunta es y mi reflexión también, pues si la autoridad, nuevos juzgados laborales tienen ya la infraestructura científica, tecnológica para manejar estos buzones electrónicos que en mi opinión pues de entrada requieren de un software especializado para poder cumplir con estas nuevas mandatos de la ley del 19. Otro de los puntos a comentar es que cuando el actor es el trabajador o sus beneficiarios, si el tribunal advierte alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias, no sé, se precisaron algunos hechos de la demanda, como el salario, como la fecha de ingreso, etcétera, en el acuerdo respectivo, que es lo que pues conocíamos, reitero, como el auto de abocamiento, el tribunal, el nuevo juzgado laboral, el nuevo tribunal laboral, va a señalar los defectos o omisiones en que haya incurrido la parte actora y lo va a prevenir para que subsane dentro del término de 3 días esas omisiones. Reitero, pues el derecho laboral es un derecho social y como tal, pues es paternalista, es protector de la clase, entre comillas, más desprotegida, que es la clase trabajadora. Y luego por eso, pues muchos patrones piensan que en las juntas de conciliación, pues se defiende a los trabajadores. Yo muchas veces les comentaba, no es que en las juntas de conciliación se defienda a los trabajadores, lo que pasa es que es una ley social, es una ley eminentemente social y como tal, pues tiende a proteger a los desprotegidos, que se entiende como tales
a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, puede estar mal su demanda, puede tener algunas deficiencias y la autoridad tiene que prevenirlo para que subsane esas deficiencias dentro de un plazo de 3 días, les decía. Dicho acuerdo obviamente debe notificarse personalmente al actor para que esté en posibilidades de hacer esas aclaraciones, ¿no? Pero aquí lo importante y lo interesante, que se me adelantó un poco el maestro Félix, si el actor no subsana la demanda en ese término concedido, el tribunal va a subsanar esas omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañó. Entonces, pues decía Félix, le va a jugar al adivino el juez, ¿no? A lo mejor si las pruebas son fidedignas y son contundentes, pues va a tener mayor luz el juez para poder subsanar esas deficiencias, ¿no? De la demanda. Pero pues hay actores que pueden decir no tengo pruebas, ¿no? O las pruebas que ofrecen no son tendientes a acreditar esas deficiencias que en su escrito se contienen. Entonces, pues sí mete en sendo problema a la autoridad impartidora de justicia, así que es un buen tema de tesis, es un buen punto. Pueden admitir pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, es decir, aquí ya las partes no se pueden, la parte actora, hablando en este momento, hasta esta etapa, no puede ser omisa en acompañar las pruebas pertinentes a su escrito inicial de demanda, porque después no se van a admitir pruebas adicionales a las que ya ofreció acompañadas a su demanda, salvo, la única excepción a la regla es las que se refieren a hechos que relacionados con la réplica, es decir, con la, pues de alguna forma controvierte el patrón en el momento de la audiencia, y que el actor no tenía conocimiento de ellos al presentar su demanda. No sé si me doy a entender. También se van a admitir aquellas que se ofrezcan para sustentar las objeciones a las pruebas de las demás partes, de testigos o respecto de pruebas supervenientes. Es decir, lo que debe quedar claro aquí es que el actor debe cuidar muy bien qué pruebas va a acompañar a su escrito inicial de demanda, porque en forma posterior solamente va a poder ofrecer pruebas de hechos que desconocía o pruebas tendientes a acreditar su dicho una vez que escuchó declarar, por ejemplo, testigos respecto de pruebas supervenientes ya dentro del procedimiento. Y aquí hay otro punto a observar. El tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su escrito inicial de demanda. Es decir, aquí ya limita el hecho de que muchos actores presentaban un escrito inicial de demanda de una hojita y pues ante el amparo de que la ley establecía que en la etapa prevista dentro del artículo 873 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo anterior al 19, se aventaban una demanda y modificaban, aclaraban o ampliaban su escrito inicial de demanda y realmente eran 20 hojas, ¿no? Que le cambiaban todos los hechos al patrón y lo metían en sendo problema, ¿no? Entonces aquí una de las observaciones importantes es que el tribunal solamente puede admitir la ampliación de demanda en caso de que la contestación a la misma se hagan valer hechos que sean novedosos a juicio de la autoridad, hechos novedosos de los cuales el actor no haya tenido conocimiento en el momento en que presentó su demanda. De otra forma, se queda el escrito inicial como estaba desde un principio. Cuello, como dice el maestro Félix, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes a la admisión de demanda, el tribunal debe emplazar a la demandada. Es otro, híjole, pues como algo que se espera que se pueda cumplir con los plazos y términos, ¿verdad? Si no, pues ahí vienen los amparos y otra vez a saturar a las autoridades laborales. Porque bueno, pues yo lo veo en este momento con la infraestructura, con el personal y el equipo que se tiene, el equipo tecnológico, es prácticamente imposible con estos términos de 5 días. El tribunal debe emplazar a la demandada, obviamente como hasta ahora se hace, corriéndole traslado pues con la copia
cotejada del auto admisorio o auto de abocamiento con el escrito inicial de demanda para que obviamente el patrón se entere cuáles son los reclamos que el trabajador tiene en su contra, así como con las pruebas ofrecidas en esta, que es la novedad de esta ley del 19, para que el patrón esté en posibilidad de producir contestación también por escrito dentro de los 15 días siguientes. Anteriormente el patrón tenía hasta la fecha de la audiencia para contestar, incluso de manera verbal, sus excepciones, ¿verdad? O defensas a lo que el trabajador le reclamaba, y ahora la ley dice no, debe hacerlo dentro de los 15 días siguientes y debe ser también por escrito la contestación. También debe ofrecer el patrón anexo a su contestación las pruebas y de ser el caso, pues en ese momento es la parte oportuna para reconvenir al trabajador, ¿verdad? Tenemos que muchas veces el patrón dice, me robó, ¿verdad? O a lo mejor tenía alguna deuda y en este momento mismo lo reconvengo para que se haga responsable de las deudas que tenía también para con la fuente de trabajo. Híjole, veo que el reloj está avanzando de manera impresionante y este tema pues da para muchas horas. No quiero pisar pues otro horario, pero bueno, ya que les comento que el patrón tiene los elementos para dar contestación, es importante señalar que la contestación a la demanda debe contener también una exposición clara y circunstanciada de los hechos y los fundamentos. Parece que tiene problemas de audio. Como ya conoce las pruebas del actor, debe también objetar las pruebas que el actor presentó, porque la autoridad lo apercibe desde el auto admisorio, que en caso de no hacerle, se le va a tener por perdido el derecho a objetar las pruebas de su contraparte. Es una obligación procesal, dicen algunos juristas en esta materia laboral, que esta es una obligación procesal civilista que contraviene el contenido del artículo 687 no reformado de la ley, lo cual implicaría que aquí hay una contradicción dentro de la ley obrera. Ya ustedes lo consultarán. Si el hecho de obligar al patrón a objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su contestación, pues es esta incongruencia con lo establecido en el propio 687 de la ley y que no se reformó. Este artículo al que les comento pues establece que en las comparecencias escritas, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada. Parece que se silenció el micrófono, doctor. Sería importante reactivarlo. Doctor, ya lo escuchamos. Decía pues que es un tema para los que nos dedicamos a esto apasionante y profesional, porque nos podemos amanecer aquí la maestra Ruth, el maestro Félix y los acompañantes saludando y compartiendo sobre esto. Tranquilamente nos va toda la tarde y yo creo que parte de la noche. ¿Me escuchan? Se escucha un poquito bajito. Quisiera pues ser omiso en respetar por los horarios. Entiendo que el maestro va a continuar ahorita con otra plática. Y bueno, de manera general, a esta charla, a esta plática, de manera general, pues es parte de las implicaciones que les puedo platicar que tiene esta reforma al artículo 123 constitucional y a la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, a partir del 19. Yo termino nada más con la reflexión, compañeros, de que estamos viviendo un momento histórico, y que el tiempo pues nos dirá si esta reforma fue acertada o no. Hay quienes se pronuncian a favor, hay quienes son críticos a ella,
parte de la crítica que hacía la maestra Ruth es que hay partes en las que pareciera que es un retroceso, ¿verdad? Pero pues la mejor opinión, como siempre, es la que tienen ustedes y sin más, esperamos otro foro para continuar hablando de esto que nos daría para muchas horas más. Quedó por ahí algún material que podía compartirles, pero reitero, quiero ser respetuoso del tiempo de mi maestro y amigo Félix Octavio García Nambo. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Rubén Darío. Agradecemos mucho la ¿No se escucha, participación. verdad? Sí, ¿No ya. escucha? ¿Sí se escuchan? Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿Qué te digo, Rubén? agradecemos su ¿Qué te digo, participación. Ruth? Muchas gracias a los dos. La verdad, como dijeron, breve y sustancioso. Hay millones de cosas de qué hablar. Pero lo condensaron en una forma tan práctica, tan útil que mis respetos. Gracias, Rubén. Gracias, Ruth. No me veo ya, Jacob. Oigan, pero se quedan aquí a ver Sí. qué me pueden aportar, lo que voy a echar a Bueno, perder yo la no me veo juventud. aquí, pero Perfecto, a ver, entonces. maestro Félix, un placer como siempre. Vamos a quedar aquí a presenciar su charla y enriquecernos con sus atinadas apuntes en relación Háganme la a los temas, buena. como siempre. Háganme la buena, Gracias amigos. una vez más a los organizadores y bueno, pues nos quedamos para escucharlo, maestro Félix. Perfecto. Ey, Muchas gracias. Solo voy a echar a perder el mundo. Bien. Ey, a ver. Agradecemos entonces al doctor Rubén y a la maestra Ruth por su participación al respecto del derecho procesal individual. Claramente estarán invitados para otra participación que podamos tener. Y posterior a esto, entonces, le vamos a dar la participación al maestro Félix Octavio García Nambo, quien es maestro en Derecho, con orientación en negociación colectiva y seguridad social, por parte de la Universidad de Guadalajara. Él cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Se desempeñó como presidente especial, secretario general y presidente por Ministerio de Ley del Tribunal. Y bueno, él ha impartido diversas conferencias dentro de distintas universidades, el cual, bueno, tiene una amplia experiencia al respecto. Y hay que mencionar también que es actual director de juicios laborales de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Entonces, sin más preámbulo, maestro Félix, bienvenido y muchas gracias por contar con su presencia. A ver, les agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan tolerado en toda la participación de mi gran amiga Ruth, de mi gran amigo Darío, que de verdad me preceden con ante mucho de lo que hemos hecho en este tiempo. A ver, yo quisiera compartirles, al margen de lo que me han invitado, un par de temas que me preocupan. Lo primero no es qué se ha legislado en materia laboral. Perdón, ¿saben qué? Antes, la verdad, se abusaba del derecho de huelga. Hace tiempo, y que la verdad no me dejen mentir nadie, sí, la verdad es de que te emplazaban a huelga, aduciendo que tenías trabajadores, que pertenecían al sindicato, y querían que firmas un contrato colectivo de trabajo. Por favor, apaguen las cámaras. No era cierto que tenías trabajadores. Harto. Darío lo vivió, Ruth lo vivió. Harto de ver que no había trabajadores. Llegaba el emplazamiento sin trabajadores. Y la verdad es de que, perdón, a la postre decías, oye, si no hay trabajadores, ¿quién hace la huelga? Pues no, nadie la hace. Oye, y luego, perdón, decías, bueno, si no hay trabajadores, ¿qué va a pasar? Y conforme
a la legislación vigente, es primero te estallan la huelga y luego acreditan de quién va a ser o qué va a ser. Era un robo, un lobo, así un robo en despoblado. A ver, déjenme, no sé por qué no puedo poner aquí un documento que les quiero compartir. A ver, ahí voy, espérenme. Espérenme. Quiero compartirles un documento primero. Como yo les digo, no me preocupa qué reformaron, ¿sí? En 2019. Me preocupa qué es lo que no reformaron en el 2019. ¿Sí? O sea, a ver, espérenme. Aquí lo tengo. A ver, no vaya, lo he dejado listo para ponerlo, pero no sé por qué no se puso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué no reformaron en el 2019? ¿Qué faltó? Porque a veces dice, oye, qué padre que hicieron esto, qué padre que hicieron aquello, bla, 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 ¿sí? Pero la pregunta sería, oye, ¿y qué es lo que no hicieron? Aquí lo primero que me preocupa, ¿qué es lo que no hicieron con la reforma de 2019? ¿Sale? A ver, según yo se está abriendo, aquí está ya. Ya se está abriendo el PowerPoint. A ver. Déjenme publicarlo. Ahí voy. Ahí va. Ahí va. A ver, ¿están viendo aquí el documento o no? No, aún no se ve. No. Ok, a ver, espérenme. Es que tengo que ponerlo aquí. Mapa. Ahí está, previa, ¿no? Aquí está. A ver. Reunión. Iniciar compartir. Ok. A ver. ¿Ya lo están viendo algo? Sí, perfectamente. Ok. A ver. Tengo que hablar rápido. 1 hora es muy poco tiempo. Dónde estamos parados, ¿eh? Lo primero, a mí en lo personal no me preocupa lo que se legisló sobre la huelga. Me preocupa lo que no se legisló. ¿Sale? Entonces, primero, ¿qué es lo que no se legisló? Ese escenario 2019. En teoría, ¿qué es la huelga? Es la suspensión de labores que llevan a cabo los trabajadores. 440 de la Ley Federal del Trabajo, si lo me dice, y el 443 que me dice, se debe limitar al mero acto de suspensión. Suena bien, ¿verdad? Suena muy bonito. Sin embargo, afuera, en la vida real, ¿qué vas a encontrar? Que llega gente del sindicato estableciendo que hay una violación al estado de huelga. ¿Por qué? Porque gente que estaba ahí adentro no se salió, no dejó de prestar sus servicios. Dicen, eso es una violación al estado de huelga. 364, Código Federal de Procedimientos Penales, que dice que es la privación ilegal de la libertad. Al particular que priva a otro de su libertad. No te establecen que tengas que pedir un rescate por ellos. Simplemente con el hecho de que tú digas, vengo a estallar la huelga y nadie sale de aquí, eso es un delito, amigo, ¿sí? Y se va a pagar con pena de prisión, cosa que hoy por hoy se hace afuera, pero la ley no lo establece. Luego, las banderas de huelga. Cuando tú llegas a una huelga, perdón, antes te ponían ahí banderas rojas y negras con franelas. Y los bien eran felices, las cortaban y se ponían a hacer esto. Ya no lo hacen. ¿Qué hacen hoy por hoy? Sí, spray. Ponen una pintarrajeada, ¿sí? En la fachada, rojinegras. Estamos en huelga. ¿Dónde diablos se establece,
¿sí? Que alguien tiene el derecho de pintarrajear tu fachada aduciendo un estado de huelga. En ningún punto, en ninguno. ¿Y qué te dicen? Perdón, que esto, ¿sí? Perdón, estaba aquí. Que esto, ¿sí? No hay guardias sindicales. No inventen, eso no existe en la ley. Y luego, una de las leyendas, el inspector sindical, el tipo que llega ahí en la zona de miseria de la ciudad a cobrar y decirle, soy del sindicato, tú tienes una tienda de abarrotes, si no me pagas 20 pesos te voy a robar, mañana te estallo la huelga y tienes un problema. 911, 911, un delito en progreso. ¿Qué pasa? Perdón. Un intento de fraude. ¿Qué dice 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Obligar sin derecho a otro a hacer algo, obtener un lucro, es de 2 a 8 años de prisión. No se dejen convencer. No les paguen nada a las ratas. Es 911. Tengo aquí un asaltante que me quiere hacer que firme un contrato a cambio, ¿sí? De no hacerme un estallamiento. Y luego, esto está, híjole, de miedo. A ver, no sé si, sé que me estoy dirigiendo a maestros. La leyenda que decía que si tú debes 1,000 millones al banco, debes 1,000 millones a ABC, al acreedor, a X, perdón, te emplazo a huelga y no vas a pagar nada. El 924 de la Ley Federal del Trabajo que acaban de aprobar en mayo del 19, dice eso, erróneamente lo dice, que a partir del emplazamiento a huelga no cabe ejecución, desahucio, embargo, nada. Pero perdón, conforme a las jurisprudencias que les dejo aquí abajo indicadas, hace más de 30 años que el 924 de la Ley Federal del Trabajo fue declarado inconstitucional. Así, inconstitucional. Entonces, hoy al que me diga que va a ejecutar una sentencia, ¿sí?, civil, mercantil, y le atraviesan una huelga y dicen, no puedes ejecutar porque hay huelga, conforme al 924, como les digo, perdón, les quemo el título, se los quemo. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que te dice que hace más de 30 años, ¿sí?, que este artículo es inconstitucional. Me han ganado 1,000 amparos. Cuando yo me voy por mis amigos sindicalistas, diciéndoles, es que no se agotó el principio de relatividad respecto del 923. ¿Y qué me dicen? Espérenme. 923, no marches. ¿Sabes qué? Desde la reforma de 2013 a la ley de amparo, ya no cabe respecto de la inconstitucionalidad de un artículo. Entonces, perdón, lo tienen ganado, pero ténganlo muy en mente, que en la reforma del 19 no se tocó, quedó como estaba, mal, quedó como estaba, ¿sale? Ok, luego, me encanta, 445 Ley Federal del Trabajo. Oye, espérame, se supone que yo podría aducir, ¿sí?, una inexistencia de la huelga, cuando la mayoría de los trabajadores ejercitan actos violentos contra mi persona. Oigan, primero, esto queda constreñido a que en caso de guerra, gracias a Dios que no tenemos caso de guerra. Pero segundo, ¿cómo voy a demostrar que es la mayoría de los trabajadores que ejercitan actos violentos? ¿Me llevo un notario? Va a estar ahí contando 1 sí, 2 no, 3 sí, 4 sí, 5 sí. ¿Y cómo decir? Yo, notario, conozco a los trabajadores, ubico sus rasgos fisiológicos para determinar que Hugo sí, Pancho no, Petra sí, Juana no. Es esta causal, perdón, es basura.
Sin embargo, está ahí y existe aún. Luego, la inexistencia se va a determinar a través de solicitud, ¿sí? Así que te lo digan. En 72 horas de que está ya la huelga. Personal libre, directo. Con estos requisitos te lo van a determinar. Sin embargo, ¿sí? Existe todavía el 466.3. Esto existe todavía en la ley ahorita, que permite a las partes que designen un particular para que juzgue los motivos de la huelga. Yo les pregunto, ¿sí? Sinceramente, ¿cuántos despachos existen, ¿sí? Que puedan determinar, ¿sí? Que tienen las causales, las capacidades para determinar los motivos de una huelga? ¿Saben qué? El último que yo me acuerdo que existió fue justamente, ¿sí? El Nacional Monte de Piedad, en el cual se establecía justamente que los trabajadores tenían el derecho a determinar al árbitro junto con el patrón que iba a juzgar los motivos de la huelga. Y en ese aspecto fue el Nacional Monte de Piedad, a través de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el que determinó, ¿sí? Que con eso se podía o no se podía juzgar. Bueno, luego, ¿se acuerdan una cosa importantísima en materia colectiva? Que antes, ¿cuánto tiempo duraba hasta ya una huelga? ¿Alguien se acuerda? Bueno. A ver. Sí, lo escuchamos. Déjenme ver. A ver, voy. Que no puedo entrar aquí a la pantalla. A ver, ya. Aquí estoy bien. Espérenme. A ver, ¿alguien ubica cuánto tiempo podría dejar estar estallada una huelga? Maestro, yo todavía no nacía, entré y salí del tribunal y había huelgas que se quedaron prorrogando todavía porque estaban en pláticas conciliatorias. Gracias, Darío. 10, 20, 30 años y duraron en pláticas. Entonces, al día de hoy, con la legislación del 19, que aún no se empieza a aplicar en la mayoría de los estados, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar estallada una huelga? ¿Sí? 60 días. ¿Sí? A ver, ¿sí ven esto? A ver, ¿sí ven ahí el archivo o no lo ven? Aún no se ve, maestro Félix. Bueno, a ver, ¿cómo preguntaría yo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es lo más que va a durar? ¿Sí? ¿Está en una huelga? 60 días. No más. ¿Sí? Antes el poder del sindicalismo era eso, que podía, ¿ya lo ven aquí? Perfectamente. Ok. El poder del sindicalismo era ese. ¿Cuánto tiempo va a durar estar en una huelga? 10, 20, 30 años, como nos decía el magistrado Rubén, el magistrado presidente Rubén. Y eso va a durar estallada 10, 20, 30 años. Sin embargo, con la reforma del 19, ya no. Lo más que va a durar estallada son 60 días. Si a los 60 días el sindicato no promueve la imputabilidad o justificación de la huelga, ¿sí? El patrón lo puede hacer. Es decir, vengan, júzguenme, determinen que yo no di razón para que el sindicato se hubiera ido a huelga. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Perdón. No viene en la nueva ley. Oigan, el cumplimiento del contrato colectivo debe ser en procedimiento ordinario. La revisión del contrato colectivo debe ser en conflicto de naturaleza económica. Pero ¿saben qué? Perdón, y se los digo aquí. Revisen el 442
que aún hoy por hoy es idéntico al 998. Muchas veces me han vendido, ¿sí? Muchas veces me han vendido, ¿sí? La idea de que tengo una legislación de vanguardia, una legislación, ¿sí? Como no hay otra en el mundo. Oigan, ¿y qué me dirían si les digo que el 442 es idéntico al 998? Legislación de vanguardia. Es lo que platicamos ahorita. ¿Por qué la huelga ya no detiene los procedimientos administrativos? No detiene los juicios. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, que dicen que no se prevé cómo garantizar que el tercero ajeno juicio sea escuchado. En nuestra legislación 2019 puede haber garantizado que el tercero ajeno a juicio que sea afectado será escuchado en este y en este término. No lo hicieron. Entonces, perdón, ¿sí? Sigue siendo inconstitucional. Oigan, y una pregunta. Si yo como patrón promoví la inexistencia de la huelga conforme a las nuevas modalidades, ¿qué voy a ganar? ¿Saben qué? Perdón. La Ley Federal del Trabajo no decía. ¿Y saben qué? No dice que voy a ganar. ¿Sí? Si yo lo trabajara como una inexistencia, voy a decir, tienen 24 horas para volver, so pena que el patrón, ¿sí? Contrate a otros trabajadores. Pero, oigan, espérenme, ¿dónde dice que la inexistencia se juzga igual? No hay nada. Entonces yo como patrón voy a promover una existencia diciendo que los trabajadores no tienen derecho a, la ley no me dice que voy a ganar. Está bien difícil por ahí. Bueno, y ahora, ¿dónde estaba? Aquí está. No voy a decir que gana y no voy a decir que gana. Ok, entonces, estas son, como yo les digo, los vacíos legales que dejaron dentro de la reforma del 19. No me dicen si qué debo de hacer. No me dice cómo debo de actuar. Ok. Ahora, les quiero compartir otra presentación rapidita. ¿Sí? Aquí está. En la cual, ¿sí? A ver. Ay, ¿qué hacemos? A ver. Les quiero compartir por principio, ¿sí? A ver, déjame apagar esto. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, ¿sí? De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Luego se las mando por aquí. En el cual establece que los términos, ¿sí? Que se llevan entre ella, por fin inician a reconsiderarse, inician a computarse. A ver, reforma Ley Federal del Trabajo 2019. Conforme a esa reforma, los sindicatos tenían 240 días para adecuar sus estatutos respecto de la elección de directivas. Y tienen un año para acogerse al nuevo procedimiento de ¿cómo se llama? Transparencia sindical. Entonces, esa obligación de adecuar estatutos, ¿sí? Quedó sub iudice cuando la Secretaría de Trabajo entró en suspensión por COVID. Entonces, ¿qué creen? Que conforme a lo que sacó hoy la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mañana se empiezan a computar de nuevo los términos. Por ende, el término de 240 días que tienen los sindicatos, el término de un año que tienen los sindicatos para adecuar primero, ¿sí? La elección de directivas y segundo, la rendición de cuentas, se va a empezar a reactivar mañana. Todavía mañana empieza a reactivarse el término. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Porque mañana se les va a empezar,
Si mal no me corta, mentiría si lo dijera, lo quise sacar, pero, perdón, quedan como 20 y tantos días para que los sindicatos adecúen sus estatutos, ¿sí?, a las nuevas reformas laborales. Oigan, aparentemente es una obligación imperfecta. ¿Se acuerdan que es una obligación imperfecta? Aquella que, perdón, no te establece, ¿sí?, una sanción ante su incumplimiento. Sin embargo, ¿sí?, no se olviden que está el 1002 de la ley laboral, que te establece que van a ser hasta 5,000 unidades de medida de actualización ante el incumplimiento de lo que no tenga una sanción específica. Yo preguntaría, ¿el no actualizar en tiempo mis estatutos sindicales tiene una sanción específica? No la tiene. Por lo tanto, debemos estarnos al 1002, en el que me establece hasta 5,000 UMAS de multa. A lo mejor el nuevo CFE-COREL, sí, lo va a aplicar, a lo mejor no. Y una rápida, ya sé que se me está acabando mi tiempo. Quería platicarles del nuevo CFE-COREL. El nuevo CFE-COREL, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ojo, tiene su ley orgánica desde, no me acuerdo, aquí van a verla. ¿Sí están viendo algo aquí? Lo que es la ley del CFE-COREL. No, no se ve, maestro. No. A ver, reunión. Compartir. Aquí está. A ver. ¿Ven algo por ahí? ¿Una ley? Ahora sí, maestro. Ok, gracias. A ver, si aquí ven en el 9, fracción 7, una de las atribuciones que le da la ley orgánica al CFE-COREL dice convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada a los trabajadores o en caso de dudas razonables o la veracidad de documentación presentada en la verificación de la elección de directivas. A ver, espérenme. Ojo, cuando yo sindicato realice un procedimiento para la renovación de mi directiva, saben que, perdón, hoy por hoy, yo tengo que avisarle a CFE-COREL. CFE-COREL, voy a hacer un proceso de renovación de directivas. CFE-COREL va a tener que publicar en su página oficial, ¿sí?, que yo, Félix Octavio, patrón de la empresa que hace lonches aquí en la esquina, ¿sí?, está haciendo un procedimiento para registrar, ¿sí?, para verificar que yo cuento con la mayoría de los trabajadores. Oigan, y si CFE-COREL dice, tengo duda de que Félix lo haya hecho bien, de oficio puede anular todo y volver a ordenar que ante su presencia se haga. Imagínense ustedes que yo le puedo decir, ante el notario número 5 se hizo, y va a decir, tengo una duda fundada, me huele que hay fraude, me huele que no está bien hecho. Perdónenme, si tú podías demandar ante el tribunal laboral la nulidad de ese proceso eleccionario, ¿para qué lo haces? Si ya la ley orgánica le da a CFE-COREL esa facultad omnívoda de poder determinar que un proceso no cumple con la ley porque trabajadores, ¿sí?, aducen que fue contrario a derecho. El artículo 9, fracción 7 de la ley orgánica del CFE-COREL. Téngalo bien en cuenta. Está para volverte loco. Y además, ténganle en cuenta el tercero transitorio de la ley orgánica del CFE-COREL, que igual le va a dar facultades, ¿sí?, a un órgano administrativo determinar un contrato colectivo de trabajo. Oye, espérame. Contrato colectivo de trabajo. ¿Qué era? Acuerdo de voluntades. ¿Quién podía terminarlo? Una autoridad jurisdiccional. Y aquí, en el tercero transitorio
de la ley orgánica del CFECOREL, estando facultades para una administrativa, lo extinga. ¿Saben qué? Cuidado. Esta autoridad administrativa se va a volver un dios en materia colectiva. Bueno, estoy abusando de su tiempo. Maestro, ¿qué les digo? Amigos, encantado de seguir echando a perder la juventud. ¿Qué les digo? Quedan nuestros correos a la orden para cualquier duda, comentario, reclamo. Y como diría mi muy estimado maestro Abelardo López Brizuela, sí, a quien le mando un abrazo, sí, mi presidente, estamos a la orden para cualquier sesión decía él, sí, ¿cómo decía? Ay, de preguntas y evasivas. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro Félix Octavio García Nambo. Agradecemos mucho la exposición que nos acaba de brindar. Y claro que sí, vamos a tomar su palabra, claramente está. Agradecemos mucho esta participación y procedemos entonces a preguntas y respuestas que tenemos por ahí pendientes. Vamos a tomar unas cuantas que también teníamos generadas desde la sesión pasada y entonces comenzamos, ¿no? La primera pregunta que por aquí nos hicieron llegar es para el doctor Rubén Darío, por favor. Nos mencionan, ¿en el nuevo procedimiento laboral se contempla la depuración del procedimiento? Doctor Rubén Darío, ¿sí me escuchan? Ven, mis amigos. No, doctor, no se escucha. Bueno, ven. Oye. Tiene apagado el micrófono, doctor Rubén Darío. La pregunta la repito. ¿En el nuevo procedimiento laboral contempla la depuración del procedimiento? En la que precisamente previo a la audiencia, a la preliminar, precisamente la autoridad tiene la posibilidad de, vamos, precisamente, y se habla con esas palabras, de depurar el procedimiento para que cuando ya se entre a la siguiente etapa, pues solamente sean obviamente las acciones muy claras establecidas por la parte actora y las decisiones del patrón en este caso, ¿no? Que comúnmente no siempre se demanda casos en los que también el patrón demanda a los trabajadores. Creo nos están comentando también por ahí por... Creo que la audiencia preliminar es cuando se habla de que se hace como una especie de depuración de las pruebas que no tienen que ver con los comprometidos, por ejemplo. No sé si a eso se refiere a la pregunta. Nada más para comentarle, el micrófono parece que no se escucha muy bien. Entonces, a ver si nos podría apoyar con esa petición que le están realizando y ahorita repetimos la pregunta. ¿Te parece? Mientras continúo con una pregunta para la maestra Ruth, ¿sí? Nos mencionan, en la conciliación, si no acude el trabajador cuando él haya pedido la cita conciliatoria, ¿el caso se archiva o se quedan expeditos sus derechos?
¿Nos podrá ayudar activando su Sí, micrófono? perdón, ¿ya ahora sí me escuchan? Claro que sí. Perdón. Sí, se manda el archivo porque pues no acudió a la cita que él mismo solicitó, pero se dejan a salvo sus derechos para que lo pueda hacer en otro momento. Pero también hay que ver que la prescripción para acudir ya a la demanda laboral, pues ahí tendría que tener en cuenta esa situación. Pero sí se dejan a salvo sus derechos, claro. Excelente, maestra Ruth, le agradecemos mucho. Doctor Rubén, ¿sí ya pudo arreglar este conflicto? A ver, deténme aquí, Jacob, porque estoy ¿O viendo te vienes para acá? la información. Ah. Mientras tanto, le hacemos una pregunta Bueno, al maestro Félix. ¿Sí? Nos están preguntando justamente, ¿cómo se puede asegurar que los trabajadores efectivamente desean irse a la huelga y no que es un sindicato actuando sin su autorización? mira ahí, Jacob, ¿eh? ¡Guau! ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Dámele ahí, Jacob, ¿eh? Perfectamente, ¿Sí o no? maestro. Perfectamente. Perfecto. A ver, ahí va. Antes, esa era la fortaleza de un sindicato, donde podía justamente, ¿sí?, amenazar con estallarte la huelga, aunque no tuviera agremiados a tu empresa, aunque no tuviera afiliados a su sindicato. ¿Por qué? Porque se usaba lo que decimos el procedimiento villista. Primero te estallan y luego investigan. Con la ley del 19, que por desgracia todavía no empieza a aplicarse, ¿sí? Aquí en Jalisco se va a empezar a aplicar allá por el lejano 2022, mayo 2022 en adelante. Pero, acorde a esta nueva legislación, quien emplace a huelga tendrá la obligación de obtener del CFECOREL, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que me tragó el tiempo, ya no podemos platicar de él. Sí, CFECOREL, sí. Tendrá la obligación de obtener una constancia de representatividad, donde va a decir, a ver, yo, Pancho López, sindicato Patito, ¿sí?, represento a la mayoría de las personas sujetas a este contrato. CFECOREL, ¿sí?, determina que es cierto que yo lo realizo. ¿Y saben qué? Si no demuestro ante el CFECOREL que yo en efecto represento a esta persona, a estas personas, como les decía ahorita, conforme al 9º, fracción 3 de la ley orgánica del CFECOREL, no lo pierdan de vista, 9º, fracción 3, ley orgánica del CFECOREL, el CFECOREL puede de oficio decir, ¿saben qué? Voy a organizar unas nuevas elecciones. Una autoridad administrativa está encima de la parte jurisdiccional. Antes era jurisdiccional, hoy ya es administrativa. CFECOREL puede decir, 9º, fracción 7, ¿saben qué? Quítense, yo organizo las nuevas elecciones para determinar si en efecto, ¿sí?, las personas sujetas a este contrato aprueban el contrato o la representación que es el sindicato de ellos. ¿Saben qué? Es un parteaguas. A mí me preocupa en demasía. ¿Por qué? Porque van a llegar los merolicos. No sé si alguien se acuerda aquellos momentos donde llegaba el merolico en una camionetilla al pueblo y decía, le vendo una vacinica, no le vendo una, le vendo dos, y se va a llevar un zarape, se va a llevar una coladera y bla, 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 bla. Y salías tú con un puño de artefactos que no necesitabas. Así lo veo ahorita, en el momento en que la mayoría de las gentes van a estar supeditadas al merolico. Cuando llegue el merolico y les diga, a ver, y vente, y yo te doy, yo te pongo, ¿para qué votas por tu sindicato? Yo te consigo. Y lo hablé con gente, ¿sí?, de Pedro Aces. ¿Saben qué? Me invitó al Senado a platicar esto. Tenemos que poner un parteaguas, un límite. No se vale
que un sindicato llegue y ofrezca elefantes voladores, que ofrezca pepitas de oro tamaño jirafa. No, no puedes ofrecer, ¿sí?, algo que va a extinguir a la empresa. Tienes que ofrecer algo real. Yo les digo, soy un enamorado del conflicto colectivo de naturaleza económica, donde al margen de las pretensiones de un obrero o de un patrón, vamos a determinar científicamente a través de pruebas periciales, ¿sí?, en materia económica, qué sí puede dar una empresa y qué no puede dar. Pero aquí voy, perdón. Este conflicto depende todavía hoy con la gran reforma del 19 de la voluntad de las partes someterse a él. Porque si yo emplacé a huelga, no tengo por qué someterme. Perdón. ¿Saben qué? Tenemos que pasar esa etapa de transición, de ser trogolditas, así pegarnos con un, no sé, como Pedro Picapiedra, a ser gente racional, en el cual dirimimos nuestras diferencias a través de un conflicto en el cual científicamente los peritos dirán si la empresa puede o no dar cierto incremento. Espero haberme dado a entender. Sí, perfectamente, maestro. Le agradecemos mucho la respuesta, maestro Félix. Preguntando, doctor Rubén, ¿ya pudo restablecer su conflicto? No, parece que no. Bueno, por aquí de todas formas tenemos otra pregunta justamente para el maestro Félix y nos preguntan, a ver, ¿el nuevo procedimiento contempla la suspensión del procedimiento de huelga por pláticas conciliadoras? No, ya no. Es que, bueno, diremos una cosa, sí bilateral, no unilateral. Antes era bien, y bilateral por una sola ocasión. Antes era bien común que llegaba el sindicato y decía, en virtud de que estoy platicando con la patronal, estamos haciendo pendiente un convenio, prorrogo y prorrogo y prorrogo. Aunque no era cierto que la patronal estuviera en pláticas, ¿sí? No sé si se acuerdan el viejo cuento del Pedro y el lobo, donde llegaba Pedro y decía, me come el lobo, y toda la gente corría a ayudarlo. Y cuando llegaba, veía que era una burla, ¿sí? Es lo mismo. Hoy por hoy, sí, el sindicato dice, yo prorrogo porque estoy en pláticas. Perdón, es una mentira. Sin embargo, ojo en esto. Tengo dos leyes, la del 2012 y la 2019. La del 19 dice muchas cosas bonitas, muy románticas, pero no es aplicable al día de hoy. Falta que se instauren en Jalisco los tribunales en materia de trabajo, a los juzgados, ¿sí?, locales y federales. Mientras estos no tengan actividad, la reforma del 19 no va a ser aplicable en el Estado. Vamos a seguir trabajando con la ley del 12. Conforme a la ley del 12, yo le puedo pedir a un sindicato que acredite esa representación que dice tener los trabajadores huelguistas. No. Conforme a la ley del 19, sí podría, pero desgraciadamente aún no es aplicable en nuestro Estado. ¿Vale? Perfecto, maestro Félix. Le agradecemos mucho esta respuesta que nos brinda. Doctor Rubén Darío, le hacen la pregunta de nueva cuenta. ¿En el nuevo procedimiento laboral se contempla? No se oye, no se. No se alcanza. Ya. Si en el nuevo procedimiento laboral se contempla la depuración del procedimiento. Ojo, hay una parte en el artículo 873D de la nueva ley laboral, en donde se habla, pues, de que la finalidad de la audiencia preliminar, o a eso es a lo que hace referencia, es depurar precisamente el procedimiento y resolver excepciones dilatorias planteadas por las partes. Sí, es una de las novedades que efectivamente establece la nueva ley laboral.
evitar en la medida de lo posible las excepciones dilatorias planteadas por las partes, que actualmente ha sido un vicio que es parte del motivo por el cual los juicios se tornan, pero pues engorrosos, ¿no? Si a eso se refiere, pues sí, se deben establecer en esta los hechos no controvertidos, ¿verdad? Si no hay hechos controvertidos, pues está de más el ofrecimiento de ciertas probanzas, como lo comenté hace un momento, y el hecho de admitir o desechar pruebas ofrecidas por las partes que no tengan que ver con los hechos controvertidos es parte, pues, precisamente de, si a eso se refieren, de la depuración que se debe hacer precisamente dentro de la audiencia preliminar, que no llegamos a esa parte, pero bueno, sí es importante resolver la inquietud de la persona que nos escribió. Excelente, doctor Rubén. ¿Sí se alcanza a escuchar? Perfecto. A ver. Hay una última pregunta que vamos a responderla de manera brevísima porque justamente nos está tomando el tiempo y también es para el doctor Rubén. ¿Hasta dónde considera que las autoridades estén preparados para acreditar pruebas electrónicas? En caso de ser deficiente, ¿cómo se podría subsanar esta situación? Definitivamente mi opinión es que todo implica dinero, ¿no? Desafortunadamente, porque bueno, pues ante la crisis mundial planteada ahora más de lo que ya se tenía con el COVID, pues es complicado que las autoridades laborales cuenten con la infraestructura y con la tecnología que esta reforma exige. Honestamente, mi respuesta sería, sigue siendo una utopía, es mi opinión personal y desde el punto de vista académico. Sigue siendo una utopía que en las condiciones que actualmente se encuentran las autoridades laborales a nivel nacional puedan cumplir con los términos legales que la nueva ley establece. ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo sí lograr con esos objetivos? Reitero, pues todo implica dinero, ¿no? Es contratar mayor personal, es invertir muchísimos millones de pesos en capacitación al personal, pero sobre todo tener la infraestructura y el equipo tecnológico necesario, suficiente, para que las autoridades estén a la altura y al nivel, pues, de las exigencias de estas innovaciones previstas en la reforma laboral. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, eso nos queda, que poco a poco Escucha, tendremos que estar realizando las innovaciones, ¿sí? Entonces, agradecemos de nueva cuenta a todos nuestros ponentes del día de hoy. Fue un gusto tenerlos. Agradecemos de parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la Academia de Derecho Social y Ambiental de CUSEA la participación que tuvieron el día 4 de este curso de actualización docente de la mejor manera, ¿no? Les mandamos un abrazo, les agradecemos, y a toda nuestra comunidad y al grupo de profesores, saludos. Bonita tarde.